Pues empezamos entonces. Vamos a empezar. Tengo por aquí abiertos bastantes archivos. El primer error de los que cometemos habitualmente, eh, bueno, pues curiosamente no es un error, ¿eh? Con lo cual empezamos bien ya el tema. A ver, lo más habitual es, siempre lo decimos en los cursos de formación, es no utilizar correctamente las herramientas de órbita, desplazamiento y zoom correctamente. Lo que pasa es que realmente cuando decimos que no se pueden utilizar correctamente, sí que realmente se pueden utilizar. El problema principal es el tiempo que perdemos a la hora de no utilizarlas como debemos utilizarlas. ¿Vale? Las órdenes de órbita, desplazamiento y zoom, tenéis ahí arriba los tres iconos, también los tenéis en el menú de cámara, orbitar, desplazamiento y zoom, y también en la barra de herramientas, conjunto grande de herramientas. Por ejemplo, aquí como veis yo tengo un modelo con un cubo, una pieza con una altura dentro de esa estructura y quiero que esta estructura que tengo aquí, pues este rectángulo tenga la misma altura. ¿Vale? Lo más habitual cuando uno empieza, sobre todo, es decir, bueno, pues yo inicio la herramienta de empujar, tirar, ¿vale? Y ahora para llegar a lo que es la altura de esa pieza, para igualar la altura, por supuesto habría otras posibilidades, ¿no? Pero lo más normal es irse a la herramienta de órbita. Fijaos que la pieza, al activar la herramienta de órbita, pues lógicamente se queda ahí de una altura extraña, entonces ajusto la posición de la cámara, hago un poquito de zoom adelante y atrás para situarlo correctamente, vuelvo a órbita, orbito y vuelvo a activar la herramienta de empujar-tirar para hacer un clic y llegar a la misma altura. ¿Vale? Eso que si bien, como veis, no es un error porque se pueden utilizar así las herramientas, nosotros siempre decimos que lo aconsejable es utilizar el botón central del ratón. ¿Vale? Es una forma de atajo de teclado. Realmente todos los errores que vamos a comentar van a pasar un poco por el tema del tiempo, de ganar un poco de tiempo, ¿no? Es una pena que pudiendo hacer una operación más rápida y sabiendo cómo se hace, no la hagamos, con lo cual estamos perdiendo tiempo, aunque en el fondo estemos utilizando las herramientas de forma correcta. Para hacerlo correctamente, lo más rápido es la herramienta de empujar, tirar, un clic y orbitar con el botón central del ratón y otro clic ahí. De tal forma que, lógicamente, como veis, hemos ahorrado muchísimo tiempo. No solo eso, sino que todos los problemas derivados de lo que es el uso de SketchUp habitualmente vienen precisamente de no utilizar las herramientas así. Es decir, orbitar con el botón central y desplazar la cámara pulsando la tecla Shift. ¿Vale? El zoom, por supuesto, lo podéis hacer también con la rueda del ratón. Todo pasa por la rueda del ratón. Y es un error muy habitual no utilizarlo así. Por experiencia sabemos que todas las personas que utilizan las herramientas de órbita, desplazamiento y zoom haciendo clic en los iconos, sí que va funcionando, pero se pierde tiempo y muchos errores después en el trabajo cotidiano se van cometiendo por no utilizarlas correctamente. Es muy importante en un programa 3D llegar al punto correcto para poder realizar la operación que tenemos que realizar y, por supuesto, lo más rápido posible. Por ejemplo, en este caso, tengo aquí un modelo que voy a utilizar a lo largo de este webinar bastante. Aquí en el interior tenemos, como veis, pues una sala con un sofá, una estancia de la que yo quiero ver o tener una vista más o menos correcta. Si utilizamos las herramientas, como acabo de comentar, de esa forma, entre comillas, errónea, por ejemplo, con el zoom, me voy ahí, tengo que hacer clics varias veces, atravieso las paredes, por ahí, no sé muy bien dónde estoy, ahora desplazo la cámara, bajo, vale, ya estoy ahí dentro, ahora orbito por aquí, me meto en la pared, ahora vuelvo a hacer un poquito de zoom, ahora vuelvo a orbitar, ahora desplazo la cámara un poquito más, ahora vuelvo a orbitar, ahora vuelvo a desplazar la cámara, vuelvo a orbitar. Bueno, como veis, el proceso es un proceso que se alarga. Si bien conseguimos el efecto que queremos, ver ese elemento, pues es un proceso que se alarga bastante. Realmente nosotros lo único que tenemos que hacer es, si volvemos a este elemento, es centrarnos un poco con el zoom de la rueda del ratón, orbitar,
pulsando la tecla Shift para el encuadre, botón central, y tenemos el punto de vista mucho más rápido. Así que ganamos bastante tiempo en ese aspecto, utilizando siempre el botón central del ratón. A raíz de eso, hay una cosa que pasa también muy habitualmente, y es que cualquier persona dice, bueno, a mí yo soy ya un experto en el uso de estas herramientas, y entonces, pues a mí realmente yo consigo el punto de vista que quiero con la cámara, pues utilizando las órdenes como me dijeron en Iscar Software, ¿vale? Entonces, vamos ahí al segundo ejemplo. Sí, es verdad, porque pasa mucho, ¿no? Yo soy un experto y entonces llego aquí y me meto aquí rápidamente y qué bueno soy, y entonces atravieso la puerta y digo, muy bien, perfecto. Claro. Y ahora, ¿qué pasa? Que estoy en este punto y, claro, quiero que se vea un poquito más, porque aquí estoy viendo el sofá, básicamente, pero quiero que se vea un poquito más. Entonces, como soy un experto, con el propio zoom de la rueda del ratón me voy hacia atrás, ¿vale? Y me meto en la pared. Entonces orbito, no sé dónde estoy perdido, veis que no sé dónde estoy, ¿vale? Este es el problema de utilizar correctamente, como decimos nosotros, las herramientas de orbitar. Realmente el problema, y es el segundo error, es no utilizar las herramientas de SketchUp correctamente para llegar a lo que es la solución que queremos encontrar. En este caso, nosotros lo que queremos hacer es poner la cámara cerca de lo que es la puerta, ¿vale? Para ver un poco la escena. Bueno, pues como sabemos utilizar muy bien, porque somos expertos en lo que es el zoom y la órbita, orbitamos, desplazamos la cámara y ahora con la herramienta de situar cámara, esa que tenemos aquí, hacemos un clic, nos ponemos ahí abajo y tenemos la herramienta de girar cámara automáticamente encima de, situada, la herramienta de girar activada al utilizar situar cámara. Como veis, puedo modificar la altura, puedo poner, por ejemplo, 1,67 de altura y puedo seguir girando la cámara para tener un punto de vista un poco más correcto. Aún así, está poco abierto, quiero ver un poquito más, quiero forzar un poquito más la escena. Lo que no podemos hacer nunca aquí es volver a tirar de experiencia y utilizar el zoom del ratón. Para eso tenemos el zoom, curiosamente, ahora sí que utilizamos el zoom de la lupa, clic, y fijaos que en la parte inferior pone campo visual. ¿Vale? Campo visual, pulsando la tecla Shift, nos permite, sin desplazar la cámara físicamente, nos permite abrir el objetivo para conseguir el punto de vista que queremos. ¿Vale? Lógicamente, todo esto tiene que ver, como veis, un poco con la posición de la cámara. Todo tiene que ver con la posición de la cámara. Por cierto, hay otra cuestión interesante con la orden de situar cámara, y es que si hacéis un clic en un punto cualquiera, para tomarlo como punto de posición de la cámara, manteniendo el botón izquierdo pulsado y apuntáis, por ejemplo, a un cuadro, automáticamente la cámara se pone ahí y va a mirar a ese punto. Con lo cual, es también interesante para conseguir la posición correcta. O sea que, ¿vale? por lo tanto, como solución a la hora de poner cualquier tipo de encuadre para sacar, aparte ya no me meto en tema de renders, pero para sacar Sí. cualquier vista, estas dos herramientas le dan bastante fuerza, ¿no? Las herramientas de situar cámara claro. Y el campo visual. Sí. Es curioso porque lo que comentábamos al principio es las herramientas, como veis, lógicamente se puede utilizar órbita haciendo clic o encuadre o zoom, sí que se pueden utilizar porque están ahí y para eso están en SketchUp, pero es verdad que el tiempo que perdemos al no utilizar las herramientas de órbita, encuadre, zoom, es lo que nos lleva con la rueda del ratón, me refiero, la que nos lleva a esa situación un poco de perder tiempo. Sí. Pero bueno, esa es el primer gran error. Como veis, un poco está todo vinculado, ¿no? El segundo error, evidentemente, viene, pues, ya que nos ha costado un rato colocar la cámara correctamente, viene en no guardar este punto de vista para conseguir que, si tenemos que volver, no tener que repetir el proceso. Sobre todo cuando uno tiene demasiada experiencia, volver a realizar esta operación de posicionar la cámara puede ser laboriosa. Y entonces está la opción de crear escenas. Digamos que el segundo error, o el título del segundo error, diríamos, sería el no uso de escenas para guardar puntos de vista.
Una vez que tenemos esta escena ya definida, como veis, la hemos modificado, etcétera, para conseguir el punto de vista, pues podemos crear una escena fácilmente desde la ventana de escenas de la bandeja predeterminada o desde el menú ver, animación, añadir escena, es también muy sencillo, o si tenéis alguna escena creada podéis hacer botón derecho y añadir directamente una escena nueva para poder salir y volver a entrar. Una cosa muy habitual, por cierto, es que cuando nosotros creamos escenas en un archivo, digamos, desde cero, de SketchUp, la opción de información del modelo, animación, menú ventana, información del modelo, animación, viene la activación de transición de escena, viene activa. Y también es un error derivado del uso de las escenas, es el no modificar ese tiempo y perder 2 segundos entre punto y punto de vista. A ver, tampoco hay que estresarse, pero evidentemente esos 2 segundos es un tiempo que perdemos. Si desactivamos en el menú ventana, desactivamos la transición de escena, rápidamente pasamos de una escena a otra para conseguir el punto de vista correcto. Esto es especialmente útil cuando tenemos un archivo muy grande. Vale, por ejemplo, este archivo que yo tengo aquí, para que lo veáis, activo los rayos X, es un archivo que tiene muchísima geometría. Es un archivo muy grande, muy grande, muy grande. De hecho, fijaos si es grande, que pulso en la lupa con las 3 flechitas de color rojo, ver modelo centrado, y al hacer un clic, tarda como 2 o 3, 4 segundos en mostrarme todo el modelo. Vale. ¿Cuál es la decisión correcta para trabajar de forma rápida en este archivo cuando tengo que ir de un punto a otro? Por supuesto, no es, de nuevo, soy un experto en SketchUp y orbito, como me dijeron en Iscar Software, sino que es buscar un punto de vista, como sí que te dijimos en Iscar Software, con las herramientas, y crear una escena. Ver, animación, añadir escena. Si tengo que trabajar en el interior de esta escena. Me puedo ir a otro punto de vista, por ejemplo, a este de aquí, y meterme dentro y crear otra escena. Botón derecho, añadir escena. Me voy a ventana, información del modelo, tengo desactivada la transición de escena, ahí está, ¿vale? Y entonces con un clic llego a un punto o llego a otro. Es decir, que el zoom adelante y atrás en trabajos grandes, en modelos grandes, es siempre de nuevo una pérdida de tiempo. Ya comentaba al principio que todo estaba un poco relacionado con la pérdida de tiempo, ¿vale? Si el tiempo es fundamental, mejor no perderlo, y entonces, pues, crear escenas en este caso es importante para trabajos muy grandes y para guardar punto de vista, digamos, de forma rápida, para no tener que volver a situar la cámara a mano, manualmente. Te vas poniendo puntos de control, o sea, puntos, distintas escenas en Claro. distintos sitios y vas a toda máquina. Claro. La- Independientemente de que esos puntos sean después, pues a lo mejor escenas que se pueden obtener para renderizado con VRAI o cualquier tema, ¿no? Pero para claro, lo que es el trabajo en sí, el trabajo cotidiano, que es donde está el tiempo, realmente ahí sí que es necesario crear escenas. Y lo que decía, esos 2 segundos de transición entre escena, lo que genera la animación de SketchUp, que está muy bien, pero que en el caso del trabajo diario, pues no son 2 segundos que perdemos. claro, de hecho, en las escenas puedes decidir si quieres que entre en animación o no, por si acaso tienes escenas Efectivamente. Desde solamente, el punto. solamente para vistas o Sí, escenas que aparte de que sean para vistas, se incluyen en la animación. Entonces, a la hora de exportar, no te, justo. no te exporta las que no incluyes en la animación, claro. Efectivamente, esa es la cuestión. Ahí tenéis la escena seleccionada dentro de la ventana de escenas, y ahí veis que aparece la opción de incluir animación. Entonces yo puedo hacer que la escena 1 no aparezca en la animación o sí que aparezca, ¿no? Aparte de, bueno, después el uso habitual de la escena con todas sus opciones, que eso ya es otro tema. Vale. Entonces, pues ese es un poco el segundo error, ¿no? El tercero, Quería, antes dime. de pasar al tercero, si sobre la Sí. marcha estáis viendo, si os ocurren errores o cosas que os suceden a la hora de modelar, que
que os pasan habitualmente y queréis comentarlo, podéis hacerlo en las preguntas e intentaremos, si tenemos tiempo al final, pues, si sacar alguno de los que habéis dicho vosotros e intentar darle solución. Pues si os apetece, en las preguntas podéis hacer vuestras propias preguntas y, o sea, poner vuestros propios errores, pues pasan a vosotros y al final los podemos resolver, ¿eh? Sí, hay un comentario aquí de Andrea que dice: ¿cómo puedes moverte tan rápido con un diseño tan grande y con materiales? Bueno, independientemente de que me mueva rápido con el zoom o no, fijaos que es mucho más rápido crear escenas, con lo cual todavía va un poco mejor, ¿no? Entonces, realmente el movimiento viene todo definido por lo que acabo de comentar ahora. Botón central del ratón, orbitar, pulsando la tecla Shift, desplazamiento y zoom, adelante y atrás. Pero si aún a eso le añado las escenas, entonces voy muchísimo más rápido todavía, porque realmente ya no tengo ni que desplazar la cámara. Simplemente es un cambio de visión y el punto es importante tenerlo guardado. Vale. El tercer error de los que hemos creído que son así más habituales es un error que, bueno, realmente tiene que ver un poco con, digamos, apoltronarse, por así decirlo. Eso quiere decir, yo trabajo con SketchUp de una forma, él me va bien, genero mis modelos más o menos bien y, bueno, pues no me planteo si hay alguna actualización que me ayude a generar mis modelos de forma un poco más rápida. Y eso pasa un poco con la ventana de esquema y la ventana de capas, que ahora, como sabéis, en la versión 2020 se llama etiquetas. La ventana de esquemas es una ventana que por defecto en la bandeja predeterminada, en Windows y en Mac tampoco sale, no salen activas, no salen abiertas por defecto. Para activar la ventana de esquema tenéis que ir al menú ventana superior, bandeja predeterminada y hacer un clic en esquema para que os salga la ventana. En Windows, en Mac pasa un poco lo mismo, ventana, y tenéis la ventana de esquema en ese mismo menú. La ventana de esquema os muestra los grupos y componentes que hay en el modelo, ¿vale? Por tanto, ya también eso es un poco una idea que aquí nos fuerza un poco SketchUp a que todo lo que tengamos que dibujar en SketchUp sean grupos y componentes que hay en el modelo, ¿vale? Solo nos muestra eso la ventana de esquema. Y tiene grandes ventajas, especialmente en esta versión 2020, un motivo más para actualizarse, ¿vale? Como es una ventana que nos sale, como digo, hay personas que todavía no la utilizan y eso se está convirtiendo poco a poco en un error. Si utilizamos la ventana de etiquetas, la ventana de capas, como la utilizamos habitualmente, bueno, pues podemos crear una capa, por ejemplo, ahí llamarle 01 planta alta a esa capa, y lo que tenemos en este modelo, que es ese módulo, esa barandilla y ese pavimento, que son grupos y componentes, a su vez, pues podemos meterlos directamente en esa capa. Un poco el uso que se hace de las capas, independientemente de que se utilice a lo largo del modelado, es pues ¿no? El de organizar un poco todo lo que es el modelo una vez lo tenemos finalizado. Entonces, ¿qué conseguimos con meter esos tres objetos en esa capa? Pues lo que conseguimos es directamente que si le damos a ocultar, en una de las opciones que tiene la ventana de capas, en la columna de visibilidad, en el ojo, como veis, aparece y desaparece y, bueno, pues tengo la vista del interior o puedo hacerlo con los demás elementos para ir creando los distintos niveles de esta vivienda, ¿vale? Ese es un proceso que ha quedado un poco, entre comillas, obsoleto. Si bien la ventana de etiquetas, la ventana de capas, sigue estando presente y tiene su utilidad, porque se pueden asignar tipos de línea o se pueden utilizar las capas también, como hemos visto, sin ningún problema, realmente, como todo lo que vamos a trabajar, lo veréis también después con Alex, con grupos y componentes cada vez más, nosotros tenemos un grupo, tenemos el grupo del suelo y la barandilla también, y lo que vamos a hacer es precisamente con esos tres elementos, seleccionándolos, vamos a crear un grupo. Y al crear el grupo, ese grupo sale automáticamente en la ventana de esquema. Y en la ventana de esquema podemos hacer un clic en el nombre del grupo y ponerlo, por ejemplo, 04 planta alta, ¿vale? Y tenemos una gran ventaja. Si bien en la ventana de esquema veis que solo puedo ocultar lo que es el conjunto completo, tendría que hacer capas sucesivas para la barandilla y para el suelo,
Dentro de la ventana de esquema puedo individualizar el proceso de ocultar cada una de las partes de ese elemento. Como ya por defecto vamos a trabajar con grupos, ya tenemos la posibilidad de ocultar esta capa, este elemento, de forma individualizada, además, dentro de la ventana de esquema. ¿Vale? O sea que es muy importante que, si no lo utilizáis, a partir de ahora empecéis a utilizarlo, porque como veis, ganáis muchísimo tiempo y además tenéis un valor añadido, que es, si no queréis ver la barandilla, pues quitáis la barandilla y veis el modelo sin la barandilla. ¿Vale? No ocultando todo el conjunto como pasa con la capa. Además de eso, bueno, tiene otra serie de ventajas. La principal es que podemos filtrar. Podemos filtrar, como veis en la ventana de esquema, para buscar el grupo que queráis. Eso nos obliga a indicar los nombres tanto de los grupos como de los componentes, porque lógicamente, como veis, si creamos grupos y componentes, tenéis ahí grupo, 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 grupo y realmente no sabemos qué es. Sí es verdad que si hacemos un clic vamos seleccionando los distintos grupos, ¿vale? Pero realmente lo interesante es hacer un clic, ponerle el nombre que queramos, como hice yo precisamente con el grupo 04, y desde la ventana filtro, si queremos, digamos, quedarnos solo con ese grupo, 04, y entonces automáticamente, como veis, nos filtra. Si además el grupo tiene muchos elementos dentro, o grupos o subgrupos, podemos hacer doble clic y entrar en el modo de edición del grupo, con lo cual podemos seleccionar de forma individual todos los elementos, todos los objetos que tengamos dentro de ese elemento. Así que es bueno actualizarse, es bueno utilizar la ventana de esquema y ver novedades que va aportando SketchUp para conseguir de nuevo ganar un poquito más de velocidad, ¿vale? Entonces, esa es un poco el error, como digo, un poco derivado de la última actualización de SketchUp. Si bien la ventana de esquema está ya en las versiones anteriores también, ¿eh? Así que no hay, por eso tampoco hay problema, porque lo podéis utilizar igual los que tengáis una versión anterior. Hay dos Vale, preguntas, Jesús, rápidas. sí, dime. Sí, sí. Hay una que en la nueva versión 2020, si trabajas con versión 2019, ¿cómo, al cambiar de nombre de etiquetas, cómo le afecta esto? Es decir, si tú creas capas en la 2019 y creas grupos y componentes en la 2019, aquí en la 2020 lo lee exactamente Nada, igual. es exactamente lo mismo. Sí, el archivo que guardes con la versión 2019 con capas y grupos y componentes es exactamente igual, entendido por la versión 2020 y sin ningún tipo de problemas. De hecho, como veis, la ventana de capas es exactamente igual que en la versión 2019, solo que, bueno, ahora se llaman etiquetas, porque los grupos y componentes, la denominación, que solo la denominación de grupos y componentes, han pasado a llamarse objetos dentro de lo que es la versión 2020, pero siguen siendo grupos y componentes porque, como veis, sigue habiendo grupos, componentes, etc. De hecho, este archivo está hecho con una versión anterior a la 2020 y veis que hay grupos y componentes y lo abre perfectamente. Claro, Así que no hay. lo abre perfectamente y además que luego disfrutas de la ventaja de ocultar o no ocultar los grupos en el Sí. esquema y tal, todo lo que trae la versión Sí, 2020. Pero vamos, de lectura lo lee exactamente igual. Pregunta David, sí, y lo es. ahora pasamos a la siguiente. Pregunta David que si habría que prescindir de las etiquetas. ¿Habría que prescindir de las etiquetas en favor del Bueno, esquema o se puede? Yo creo que se utiliza menos, ¿no? Pero se sigue a utilizando. ver, yo creo que depende un poco para qué se utilicen las etiquetas, lo que son las capas, cada uno, ¿no? No hay ningún problema por seguir utilizando las etiquetas. Se pueden utilizar exactamente igual, no tienen ninguna opción nueva, ni ha cambiado absolutamente nada, no le han quitado nada. Se puede utilizar exactamente igual, pero el caso es que precisamente lo que estamos hablando, el error es ese, ¿no? No conocer esa posibilidad que tenemos en la ventana de esquema que nos da un valor añadido, ¿no? Como la de poder ocultar elementos individualizados dentro de un grupo. ¿Que se puede utilizar? Se puede utilizar exactamente igual. Se puede utilizar sin ningún tipo de problema, funciona exactamente igual y no hay para eso ningún problema. ¿Dejar de utilizarla? Pues bueno, yo creo que la propia naturaleza de SketchUp pues tiende a lo mejor a minimizar el uso de capas, pero realmente van a estar ahí. No creo que desaparezcan las capas,
porque sigue siendo un valor añadido que además se transfiere a muchos programas cuando exportamos. Lo comenta Bartomeu que se puede combinar. Se puede combinar las dos. Sí, se puede utilizar perfectamente tanto capas con etiqueta, con esquema, o sea, sí, capas con esquema, o no trabajar con capas o trabajar solo con capas, sí, no hay absolutamente ningún problema. También dependerá mucho del modelo en el que estemos trabajando, si es muy grande, si no, depende un poco de si tenemos muchos grupos, muchos componentes, depende un poco de si hemos sido organizados al trabajar y hemos puesto nombres o no hemos puesto nombres. Recordad también que los grupos podemos seleccionarlos y desde la ventana de información de la entidad podemos cambiarle el nombre en instancia, en la ventana de información de la entidad, igual que los componentes, sin ningún problema. Podemos cambiarle en el caso de componentes en definición. Entonces, que tenemos varias opciones siempre para decidir dentro de SketchUp. Vale. Bien, pasamos al siguiente error, que le hemos llamado líneas sobre líneas. Realmente podríamos haberle llamado líneas porque tiene un poco que ver con la forma de trabajar en general en SketchUp, con la herramienta línea. Y es una cosa que, sobre todo al inicio, cuando se desconoce bastante el uso del programa, es muy habitual. Yo creo que a todos nos ha pasado tener, por ejemplo, en este caso, como veis ahí, una arista y decir, bueno, pues la borro con la goma de borrar y lo que hago es eliminar toda esa carga. ¿Qué pasa aquí? Entonces empezamos a dar vueltas, empezamos a mirar qué pasa. Yo aquí veo una línea, no sé qué le pasa aquí, me sigo acercando y sigo viendo una línea. Si me sigo acercando mucho, veo que realmente ahí no hay una línea, sino que hay dos con una separación mínima. Y esto es muy habitual. Entonces hay un comentario muy habitual que pasa en SketchUp, que te dicen muchas veces, es que SketchUp es un programa que no es muy exacto, ¿no? Y por problemas de este tipo. Y yo siempre que me dicen eso, me voy al menú ventana, información de modelo, y pongo la opción de unidades. Y despliego aquí, precisión de la pantalla, y marco los 6 decimales. ¿Vale? Entonces digo, mira, tienes 6 decimales de exactitud. Así que SketchUp es muy exacto. El problema es que no utilizamos de nuevo las herramientas de forma correcta. Y es muy habitual también ver, aunque a muchos pueda parecer una locura, que cuando yo hago una extrusión de esta pieza, hay muchas personas que dicen, esto es por aquí, más o menos. Y realmente el programa nos permite, utilizando la herramienta correctamente, nos permite llevar el ratón a ese punto y que el programa tome referencias en ese plano para hacer un clic y ahora poder borrar la arista sin permitir que se elimine esa cara. ¿Vale? Es verdad que puede producirse ese error por otros motivos. ¿Vale? Puede haber geometría oculta, puede haber multitud de problemas que pueden ir pasando, pero ese que acabamos de ver es un error muy, muy habitual. Así que esa actitud es fundamental dentro del trabajo con SketchUp, sobre todo si os acostumbráis desde el principio. Es muy importante que lo hagáis exactamente para conseguir, sin esfuerzo, que el modelo vaya relativamente bien dibujado. Otro error muy habitual es el de utilizar la línea como herramienta para medir, por así decirlo. Imaginaos, por ejemplo, que yo desde esta arista que tengo aquí, desde esta de aquí, quiero dibujar una puerta a 5 metros, ¿vale? Aquí quiero dibujar una puerta. Es muy habitual, yo creo que todos empezamos a hacerlo también así. Pues yo tengo una herramienta línea y entonces yo tengo una línea aquí abajo que es una línea continua. Selecciono la herramienta línea, hago un clic en ese punto, me voy ahí y divido a 5 metros, clic, y ya tengo un punto. Vale, perfecto. Esto sería más o menos válido si no hubiera un problema muy habitual, y es el siguiente. El siguiente es que si yo, aquí voy a exagerar mucho, me acerco, hago un clic sobre esa línea y me voy por ahí, voy a exagerar mucho, ¿eh? Pues, como veis,
me pongo por ahí y lo que va a pasar es que el programa, sin que yo quiera, va a tomar referencias en otros puntos que haya dibujados en el modelo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama motor de inferencia, que es el que nos permite dibujar las líneas en la dirección correcta, el que nos define los puntos de las aristas, el punto medio, los puntos extremos, etcétera. Y hay veces que no nos ayuda. Y tomamos un punto, hacemos un clic ahí y parece que lo hemos hecho correctamente. Si me voy detrás, como veis, me voy lejos, pues yo veo ahí una línea más o menos correcta. Ah, ya tengo aquí el punto. Dibujo mi arista y dibujo y ¿qué pasa? Que no tengo la puerta ahí dibujada. ¿Y dónde está mi puerta? ¿Y qué pasa? Y empiezas a dar vueltas. Esta distancia que yo tengo aquí, que veis que es pequeñita, pero que está exagerada, puede ser una distancia ínfima, ¿vale? Para evitar eso, lo que utilizamos es el uso de las líneas guía. En SketchUp siempre tenemos una herramienta que corrige los problemas, ¿vale? Entonces, bueno, realmente voy a hacer control Z. La línea guía es esta herramienta que es medir, la tenéis en herramientas medir, tenéis método abreviado T, y sirve para generar una geometría que no dibuja o no interfiere con la geometría, digamos, que nosotros tenemos en nuestro modelo. Es decir, yo estoy creando una línea auxiliar que puedo indicarle la dirección que quiero para situarla, por ejemplo, en este caso sobre la cara, decirle que me lo haga a 5 metros y pulsar intro, y ahí me genera, como veis, una intersección. Sale un aspa de color rojo y me genera esa intersección. Esa intersección me lleva a, sin ningún problema, ahora sí, con la herramienta medir, dibujar una arista, otra arista, y a partir de ahí tener la puerta perfectamente definida en mi cara, pues para generar el hueco y poder acceder a la vivienda sin ningún tipo de problema. Vale, así que las líneas guía son líneas fundamentales en el trabajo y hay muchísimas personas que no utilizan guías. Las líneas guía podéis hacerlas como queráis, son siempre líneas paralelas que podéis hacerlas además de cualquier tipo de línea. Podéis hacer líneas guía con una dimensión en concreto. Por ejemplo, si utilizáis una línea guía desde un extremo de otra arista, podéis hacer una línea guía, como veis, con un punto, que os va a permitir definir desde ese punto el elemento que queráis para trabajar de forma más exacta. ¿Vale? Es fundamental el uso de las líneas guía. Para eliminar esas líneas guía, por cierto, edición, eliminar guías y borráis todas las líneas sin afectar para nada al modelo. Son simplemente líneas auxiliares. Así que es importante que si no las utilizáis, no cometáis ese error de utilizar la herramienta línea para tomar medidas, dividir la geometría, que siempre genera puntos, etcétera, y que empecéis a utilizar la herramienta de líneas guía, que bueno, aparte como veis sirve para medir, pero es un uso más habitual en el trabajo cotidiano el de generar las líneas guía. Vale. Entonces, pues ese es un poco el cuarto elemento, el cuarto error. Os voy a pasar ahora con Alex y luego vuelvo yo con otro tema. Y bueno, Alex, cuando quieras. Genial, pues muy interesante, vamos a por el quinto error. Ok. Bueno, yo creo que un error fundamental, o sea, que comete mucha gente y muchas veces por desconocimiento, es no utilizar grupos y componentes a la hora de dibujar. Vale, ¿por qué digo esto? Porque si dibujamos en condiciones normales, he dibujado un escalón, estos son caras aristas, dibujo un segundo escalón, son caras aristas y quiero mover o cambiar de posición ese segundo escalón, cuando vaya a la herramienta de mover e intente moverlo, se pega. ¿Vale? Y esto es una cosa que pasa muy habitualmente, sobre todo para la gente que empieza con SketchUp, que es un poco desesperante, el que cuando llegas a cierto nivel de proyecto, pues las cosas se empiezan a pegar, intentas mover las cosas, se pegan, te destroza el dibujo y al final, pues hombre, crea la verdad un poco de frustración. Entonces, a niveles muy básicos tiene solución, puede llegar a tener solución, o sea, yo podría hacer una copia del escalón y eliminar el resto, ¿vale? Y ahí podría ya desplazar al no tocarse con nada.
¿vale? Podría ya moverlo, estaría. Pero cuando el proyecto coge algo de nivel, empezamos a meter ya varias cosas, esto ocurre. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque en SketchUp si tenemos una línea, hacemos una línea encima, no lo detecta como dos líneas, sino que las unifica. ¿Vale? Entonces, esta arista o esta línea pertenece a los distintos planos. Entonces, al unificarse y al tener esa lista para distintos planos, cuando intento desplazar parte de esos planos, me está diciendo que nanay, que no se puede porque esa lista también pertenece al resto de planos. Bueno, pues la solución a esta parte es utilizar grupos y componentes. Vamos a un proyecto un poquito más grande y vemos el ejemplo. Imaginaros que, bueno, esto son grupos y componentes, voy a explotarlos. ¿Vale? Si yo cojo este forjado y lo coloco al sitio, o sea, al final el modelar esto no es excesivamente difícil. O sea, no se tarda mucho. Lo único que se empieza a tardar es cuando empiezas a hacer el montaje, empieza a coger esto ya a nivel, empiezas a meter cosas dentro del proyecto. Si no está agrupado y quiero ver la distribución de la planta baja, fijaros que esa arista, por ejemplo, pertenece a los dos planos. Por lo tanto, cuando intente seleccionar para ver la distribución de la planta baja, se pega. Y si intento borrar, me elimina también todos los planos a los que pertenecía esa arista. Por lo tanto, no compensa. Solución, que es a donde iba. La solución es, esto está sin agrupar, esto está sin agrupar. Cuando me llevo una pieza con otra, lo que hago es aislar la pieza. Creo un grupo o un componente que cumplen la función de hacer una pieza aislada al resto del dibujo. Si manejáis otros programas, es el concepto de bloque. Entonces, creo ese grupo del forjado, creo el grupo de la planta por si acaso, ¿vale? Tengo aisladas esas dos piezas. Fijaros que a la hora de seleccionar, la selección es perfecta. Con un solo clic selecciono todo lo que pertenece a la pieza y ahora, con la herramienta de mover, ya me lo puedo llevar al sitio. Vale, esto ya estaba como grupo y lo mismo. Lo coloco ahí y esto estaba como grupo al sitio. Entonces, a nivel visual es exactamente lo mismo. Es exactamente igual que si no estuviese agrupado y puedo mover o incluso asignar, lo que veíamos antes con Jesús, asignar a capas o hacer una gestión a través del esquema de esos grupos y componentes que tenemos. Vale. Preguntan por ahí la diferencia entre grupo y componente. Bueno, la principal diferencia entre grupo y componente es que el grupo no se guarda y el componente sí se guarda en la biblioteca de componentes que tenemos aquí a la derecha. Luego lo echamos un vistazo. Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que cuando edito un grupo, si tengo, por ejemplo, esta planta la tengo repetida 3 veces, al ser un grupo, si edito ese grupo, solamente edito el grupo en el que estoy. ¿Vale? Y la diferencia está en que si esto es componente, voy a crear un componente rápidamente. Si creo un componente y hago distintas piezas, distintas copias de ese componente, cuando edite uno de los componentes y modifique ese componente, modifica el resto que son iguales. Incluso esto se podría evitar convirtiendo en único, pero vamos, las dos principales diferencias es esa. El grupo no se guarda y el componente sí, se guarda en la biblioteca. Y cuando editas un grupo, solamente edita el grupo que tienes o lo que estás editando, y cuando editas un componente, te edita todos los componentes que son iguales. Ahora, en función, o sea, la función tanto de grupo como de componente es la misma, que es aislar las piezas para que la geometría no se pegue. Vale. Bueno, de hecho, viendo este ejemplo, me voy a ir, por ejemplo, aquí. Hay o sea, si esto estuviese, si el suelo estuviese explotado y los muros estuviesen explotados, si yo me pongo aquí a dibujar cualquier cosa, automáticamente, de hecho, me coge hasta la textura del suelo. Entonces, si yo dibujo aquí el mueble que quiera y lo intento desplazar, se pega. Bueno, es lo que estamos comentando, ¿no? Y han metido una opción nueva que está bastante bien, que es, antes de ponerte a dibujar nada en ningún sitio,
le dices botón de la derecha sobre cualquier parte blanca y le dices directamente empezar a crear grupo o componente. Vale, voy a crear grupo y entonces se pone todo blanco, es como si estuviésemos dentro de la edición de un grupo y todo lo que dibuje ya va a formar parte de ese grupo nuevo que estoy creando. O sea, que ya directamente te pone en posición de crear grupo para que cuando vayas donde vayas no se pegue con el resto. Vale, y aquí ya modificas. Esto de grupo y componente os lo podéis aplicar a lo que queráis. O sea, a nivel de modelado se utiliza para todo tipo de campos profesionales. O sea, la metodología de trabajo es la misma, hagas lo que hagas. De hecho, yo pongo siempre el ejemplo del mueble, que es exactamente lo mismo. Si aquí hago 2 cajones, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rápido. Vale, voy a explotar el grupo, porque ya estamos aquí fuera. Vale, si cojo este cajón y hago un desarrollo de ese cajón, el que sea, ¿vale? Voy a poner aquí pues una equidistancia y ya lo terminamos de ver. Y aquí lo voy a bajar esto, voy a poner aquí una línea aquí. Me lo invento, ¿eh? Vale, voy a coger este para aquí abajo, este para abajo y vamos a darle aproximadamente ahí y ahí para hacer el mueble, perdón, el tirador. Vale, si esto me lo llevo... Qué bonito te ha quedado, ¿eh? Sí, un poco improvisado. Bueno, en muy poquito tiempo, además. Sí, si cojo este cajón, que es donde quiero llegar, y me lo llevo al sitio, aquí a nivel visual vuelve a pasar lo mismo. Yo me lo he llevado al sitio, empieza a compartir aristas y se pega. Entonces, hagas lo que hagas en SketchUp, si te vas a llevar una pieza que va a compartir aristas con otra, aísla la pieza, crea un grupo, crea un componente y te lo llevas al sitio. Entonces, fundamental, es un error que se suele cometer, sobre todo al principio, el no uso de grupos y componentes. Bueno, sobre esto hay un truco más y ya termino. Bueno, aquí ya lo podemos llevar como grupo al sitio. Mira, al final no me ha quedado tan mal. Creo, muy bien, perfecto. Vale, al final, cuando ataco a los grupos y componentes, si quiero hacer modificaciones, por ejemplo, sobre ese mueble, hay veces que las paredes nos estorban, ¿vale? Y una de las opciones es, que no es mala, es hacer una copia fuera o llevarme el mueble fuera, hacer las modificaciones y llevarlo dentro. Pero hay una opción muy buena que según estamos aquí en la pared, que nos estorba, ¿qué tal? Según editamos ese mueble, podemos ir a ver edición de componentes y ocultar el resto del modelo. O sea, aquí ya puedo modificar lo que me apetezca. Y incluso si entro en subgrupos, dentro del grupo también me elimina el resto del componente. Entonces aquí hago la modificación que yo quiera y perfecto. Entonces salgo de la edición. Esta es una de las herramientas para, digamos, agilizar el proceso de modelado, es fundamental. Porque, por ejemplo, ese mueble, si tuvieras que hacer alguna operación en la parte trasera del mismo y no tienes el resto del modelo oculto, pues evidentemente tendrías el problema de tener que meterte dentro de la pared, no verías correctamente, etcétera, ¿no? Es muy importante. Claro. Bueno, pues esa opción quedaría activada. Luego vemos el atajo, que es también otra cosa más que debemos hacer, trabajar con atajos. Pero bueno, de momento estaría. Y luego ya, como último truco de grupos y componentes, es que sobre grupos y componentes con la herramienta de mover, el poder acceder a esas cruces rojas para rotar sin tener que utilizar la herramienta de rotar. Esto ya como truco, si queréis. Eso es muy importante también, porque la herramienta de rotar, ¿verdad? Es una herramienta que cuesta un poquito al principio. Y al crear un grupo, tenemos la posibilidad, como veis, de rotarlo ahí de forma muy sencilla. Desde el punto medio, para colocar objetos es rapidísimo. Eso es. Bueno, pasamos a la siguiente, no me quiero ir mucho de tiempo. Vamos al siguiente error común bueno, cosas que aparecen cuando modelamos, que son las caras azules, las dichosas caras azules. Hay veces que cuando levantamos, hay veces que levanta de color azul y hay veces que levanta de color gris. Al final es un error que en SketchUp es visual solamente, ¿vale? Y la explicación viene porque la cara interna es azul y la cara externa es gris. Por lo tanto, cuando levanto o cuando una cara
está de color azul, quiere decir que todo lo que está fuera tenía que estar dentro y viceversa. ¿Vale? Entonces, ¿qué problema hay? No hay ningún problema en SketchUp. El único problema es que cuando levantas con la herramienta de empujar y es de color azul, es un indicativo de que por debajo está hueco. Eso, ahí sí. ¿Vale? Solamente cuando levantas todo el bloque, no cuando solamente hay una cara. Pero la solución en este caso sería, hay un par de ellas. La solución es redibujar en un lateral, ¿vale? Para cerrar la cara de abajo, seleccionar el resto de caras y decir, botón de la derecha, invertir caras. Entonces, todo lo que es azul se mete para adentro, o sea, se da la vuelta a todas las caras. Y todo lo que es gris que estaba dentro pasa a estar fuera. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema el que las caras estén azules, como digo, en SketchUp. ¿Vale? El problema viene cuando... bueno, no hay ningún problema, lo digo porque tú aquí con darle material se corrige. No hay más opción. Tú le das material y ya está. Ahora, el problema viene cuando le das material sobre una cara azul, ¿vale? Y te lo llevas a un programa de render, ¿no, Jesús? Te lo llevas al programa de render. Ese material en el programa de render no te lo coge. Entonces... Efectivamente, puede haber problemas de visualización porque, bueno, las caras tienen un vector y cada una de las dos partes de la cara, de los dos lados, pues tiene una orientación distinta y los programas deciden qué parte es la, entre comillas, correcta, ¿no? Claro. En SketchUp visualmente da igual, como veis, porque ahí tiene todas las caras de ese color salmón, pero cuando te vas a un programa externo de renderizado, ahí podrías tener problemas de visualización de ese material a la hora de renderizar. Entonces, es muy interesante ir acostumbrándose a evitar las caras de color azul para trabajar dentro de SketchUp. Es un error, digamos, que también está presente muchas veces. Lo veréis si descargáis muchos modelos de la galería 3D, como muchas caras están con materiales aplicados o incluso vienen ya también de color azul, etcétera, ¿no? Sí, aunque venga con texturas habitual. Aunque venga con texturas, es fácil detectarlo en monocromo. En la ajuste de visualización pones monocromo, te quita todas las texturas y ves los planos que están en azul. Para cambiarlos es botón de la derecha sobre el plano, invertir caras. Y aquí ya le vuelves, bueno, porque si como lo has pintado sobre una cara, si le vuelves a dar material, sí, estaría seleccionado todo. Vale, estos materiales ya te los cogería en el programa de render. Efectivamente. Vale, otra cosa que suele pasar que es bastante molesta y que yo lo veo y la verdad que no queda bien, y sobre todo en proyectos que están muy bien hechos, es el tema de las caras que están situadas en el mismo sitio. Me explico. El problema que hay es que, bueno, este forjado es un grupo, la planta es otro grupo, bien. Ahora, cojo... Para delimitar, por ejemplo, los suelos, hago un rectángulo. Bueno, se podría intersecar los dos grupos y luego delimitarlo fuera y tal, pero bueno, para el ejemplo me vale. En el momento que delimito el suelo sobre el grupo del forjado y ese suelo lo pinto, voy a darle aquí madera y le voy a dar el parqué, ¿vale? El suelo lo pinto, cuando muevo la cámara genera esos errores, ¿vale? De visualización. Entonces es una pena porque si estás en una presentación, estás enseñando con las escenas las distintas partes, pues se ve temblando esa textura. Y eso es por lo siguiente, porque estamos dibujando un plano sobre un grupo. Al grupo, todo lo que dibuja sobre el grupo no le afecta. ¿Vale? Entonces, estamos poniendo un plano donde hay otro plano, entonces hay dos planos en el mismo sitio, uno perteneciente al grupo y otro el suelo que he pintado encima, e intenta representar la textura de los dos. Vale. Entonces, esto es un error bastante común y que tiene muy fácil solución. Tiene dos soluciones. Una, la primera sería, voy a eliminar sería hacer el suelo, en este caso, el suelo editando el grupo del forjado. Entonces, estoy haciendo el rectángulo dentro del grupo del forjado. Por lo tanto, no voy a tener ningún problema. Hay que tener en cuenta que aquí, en este caso, va a pertenecer al forjado. Vale. Y luego, otra solución que hay es que si no quiero que pertenezca al grupo del forjado, por lo que sea, pues, y dibujo ese suelo y lo pinto,
lo que hago es darle con la herramienta de empujar un poco de espesor. Le doy 0,001. ¿Vale? Entonces, aunque sea un poquito, y además que ese suelo va a tener ese espesor, aunque sea un poquito, le doy un poquito de espesor para que tenga ese volumen suficiente para no tener los dos planos en el mismo sitio y que intente representar las dos texturas. Bueno, luego aquí puedes llevarte todo el suelo fuera, si quisieras, o incluso, bueno, seleccionarlo, crear un grupo, ¿vale? Y ese suelo tratarlo tú como tú quieras, ponerlo a capas o hacer lo que quieras. Es muy habitual ese error también en cuadros. Así voy a poner un color para no andar. Aquí le pongo el color y es lo mismo. ¿Vale? Aquí lo mismo, exactamente. Esto es el grupo de los muros de la planta. Pues podría incluso edición, cortar, ¿vale? Edito, edición, pegar en su sitio. ¿Vale? Y ahí ya lo podría pintar perfectamente. Porque ya pertenece al muro. O bien le doy volumen y creo un grupo para separarlo. Efectivamente. Mira, les hay una pregunta aquí Sí. que tiene que ver en relación con el tema anterior de los lados de las caras, y pregunta si se puede cambiar, Pedro pregunta si se puede cambiar el color azul por otro a través de la ventana de estilo, ¿no? Sí. Efectivamente. Por defecto viene el color azul de la cara interior y el gris por fuera. Vale. Hay gente Sí. que se lo pone con color que resalte bastante. Entonces, en los Llamativo. estilos, sí, un color bastante llamativo para darse cuenta de que esas caras no tienen que ir. Porque a lo mejor el azul y el gris, por el sombreado, se distingue peor. Entonces, en estilos, en la etiqueta de edición, nos vamos a ajustes de cara, ¿vale? Y podemos cambiar el color posterior. Entonces, lo ponemos, por ejemplo, rojo. Entonces todas las caras internas van a tener un color rojo. Se ve mucho mejor. E incluso esto se podría guardar como una plantilla para que siempre te salga la cara roja, ¿eh? O sea, la cara roja. Vale, avanzamos por el siguiente. Muy recomendable utilizar atajos. Ya lo comentaba Jesús al principio, que el no trabajar con atajos en el caso de orbitar y desplazar con el scroll del ratón y con scroll y shift, perdías muchísimo tiempo, y para el resto de herramientas lo mismo. O sea, si yo tengo que entrar aquí, irme a la herramienta de mover, acercarme, me voy a colocarlo, luego me voy a seleccionar, edito, luego me voy a la herramienta de empujar, pico, levanto, ¿vale? Y ahora tengo que ir a seleccionar otra vez para ir a... Esto es una pérdida de tiempo grandísima. Entonces, la recomendación o la solución a todo esto es utilizar atajos. ¿Qué son los atajos? Bueno, pues los atajos son teclas que hay configuradas de forma predeterminada en el programa, ¿vale? Que si, por ejemplo, le doy a la tecla L, va a la herramienta línea. Bueno, tenéis ahí unas cuantas, no voy a hacer todas, pero la R, vamos a rectángulo, hacemos un arco. Entonces, de esta forma nos evitamos el tener que ir todas las veces arriba para elegir las herramientas. ¿Vale? Incluso teníamos la O de orbitar, pues si no tenéis scroll en el ratón, que puede pasar, la O, e incluso escape para salir de la función y espacio para la herramienta seleccionar. El espacio, ¿verdad, Jesús? Yo creo que es uno de los más utilizados. Sí, el espacio es la herramienta, yo le llamo la herramienta comodín, porque al final la barra espaciadora va siempre a esa herramienta para salir de ella. El no uso de atajos de teclado genera calvicie, ya lo advierto, porque es un estrés, ¿eh? Si no utilizáis atajos de teclado es un estrés y eso afecta mucho a la caída del pelo, así que tened cuidado. A mí ya me pasó y entonces hay que tenerlo presente. Aquí tenemos también hay atajos para vistas predeterminadas que también son bastante útiles para las vistas frontal, laterales, etcétera.
Y luego tenemos ya para terminar los atajos para estilos visuales, para ver los sólidos, sólido con texturas, bueno, incluso rayos X, le doy Shift X, pues ya veo el modelo en rayos X, está muy bien. Y luego también una muy útil, que voy a darle a X otra vez, una muy útil es crear grupo, que es el control G, y ocultar resto de modelo, que es control H, que eso es lo que veíamos de cuando editamos un grupo. Si le damos control H, este es muy útil, se elimina el resto del modelo, que veíamos antes con los componentes. Vale. Y luego Efectivamente. Mira, dice Belén aquí dónde se pueden consultar esos atajos. Sí. Bueno, en todos los menús de la parte superior, como veis ahí, tenéis las distintas herramientas y tenéis a la derecha del nombre lo que es el atajo de teclado, y si no podéis ir, lo que está haciendo Alex, que es la otra parte importantísima, que es generar vuestro propio atajo de teclado. Eso es lo que iba a hacer ahora mismo. Además, una herramienta que no tiene atajo es la herramienta Sígueme, creo. Vamos, por lo menos no... Sí. 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 Sígueme, ¿vale? Herramienta Sígueme no tiene atajo. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a poner la U, añado, ¿vale? Asigno esa U. Entonces, cada vez que le dé a la U, me sale la herramienta de Sígueme. Vale, entonces, podéis configuraros vuestros propios atajos e incluso modificar los que ya están en función también de otras herramientas que utilicéis y eso está bastante bien. Y luego un atajo... Si utilizáis mucho una herramienta y con el paso del tiempo veis que tenéis que ir al menú para activarla, os dais cuenta al final que dice, oye, me hago un atajo de teclado y me ahorro todo ese tiempo. Ventana preferencias, métodos abreviados. O en Mac es SketchUp, preferencias, métodos abreviados. Vale, y tenéis todas las herramientas, podéis filtrar, buscar y asignar los que queráis. Bueno, termino con el atajo de guardar, que es que estos descuidos que tenemos muchas veces, lo podemos considerar error, es no guardar el proyecto. Entonces, con control S... Pero es que esto nos pasa a todos, ¿eh? O sea, da igual que lleves 1, 2, 3, 10, 15 años utilizando SketchUp. Claro. Eso, el problema es que te pones a utilizar SketchUp, es muy divertido, te engancha, vas haciendo modelos, vas haciendo el modelo, vas representando tal, y cuando llevas 2 horas no has guardado, se te cierra por lo que sea, se va la luz o lo que sea. Entonces, el proyecto lo pierdes directamente. Bueno, pasa en todos los programas, por supuesto. Pero aquí es vital el guardar, por lo menos por primera vez. O sea, si estamos haciendo cualquier cosa, le decimos archivo guardar, ¿vale? O control S. Y por primera vez te saldrá una carpeta, ¿vale? Para guardar tu proyecto. Una vez guardado, ya podemos ir haciendo control S para que sobrescriba el archivo, ¿vale? Vamos dando control S o archivo guardar y lo va guardando encima, pero también tenemos en ventana preferencias la opción primero de dónde quieres que guarde por defecto tus archivos, ¿vale? Marcarle la ruta, que cuando vayas le des a guardar, que automáticamente te salga la ruta, pero lo interesante aquí es en la parte de general, crea una copia de seguridad y además te guarda automáticamente cada 5 minutos. Vale. La copia de seguridad, si has guardado por primera vez, lo guarda en la propia ubicación o al lado de la ubicación donde lo tenías guardado por primera vez. Entonces, esa copia de seguridad son los SKBs que aparecen muchas veces. Mira, yo los tengo aquí. Son archivos de seguridad que cambiando el nombre, que va haciendo cada X minutos, cambiando el nombre, la B por P, podemos acceder al archivo. ¿Vale? Y luego las copias automáticas, que es que cuando se cierra el programa, te hace una copia automática cada X minutos. A ver. Aquí podemos decirle cada X minutos que guarde, entonces si se apaga, recuperas el archivo según lo abres directamente en el propio archivo que tenías como origen. Vale, no sé si me escapa aquí algo, Jesús. Sí, nada, había una pregunta por aquí que decía de qué pasa con los componentes que se van quedando guardados en el modelo.
y que no tenemos utilizados, ¿no? Que no hemos utilizado finalmente. Voy con eso. Es el noveno. Quedaría el décimo, que te lo dejaré para ti. El noveno error es que cuando estamos modelando, fijaros que esto es un proyecto empezado, este proyecto se llama Ejemplo Fábrica Purgado, ¿vale? Ejemplo Fábrica Purgado tiene un peso de 2 megas, ¿ok? Entonces, nosotros cuando estamos modelando, bueno, pues aquí, una vez que tenemos modelado, por ejemplo, la fábrica, tenemos los componentes que hemos utilizado o que estamos utilizando hasta el momento en la biblioteca del modelo, que es la biblioteca temporal, donde van todos los componentes que creamos en este archivo, los tengo aquí. Entonces, todo lo que he ido utilizando, fijaros que no hay muchos, y ese registro aparece. Luego también tengo los materiales, también en la biblioteca de modelos, todos los materiales que he ido utilizando solo en este proyecto. Luego de aquí, por supuesto, en las bibliotecas de modelo podemos guardar tanto componentes como materiales que nosotros queramos para siempre. Pero esto es solamente para este archivo. Es el registro de materiales. Y luego tengo las capas. He ido haciendo capas en etiquetas. ¿Vale? Tengo una serie de capas, incluso he desactivado la capa de la cubierta. ¿Vale? Y entonces yo voy generando el archivo. ¿Qué pasa? Que aquí empezamos a tirar de galería 3D. La galería 3D es el sitio donde comparte todo el mundo los modelos que va haciendo con SketchUp, y de aquí puedes acceder a esos modelos de todo el mundo, o generados por todo el mundo, de descarga gratuita para tu SketchUp. Entonces aquí voy a poner instalación, por ejemplo. Vale, y aquí en instalación hay un montón de proyectos hechos por distintas personas. Hay absolutamente de todo, hay cosas mejor hechas, cosas peor hechas, muchas cosas juntas. Entonces yo voy probando y puedo descargar y decirle, por ejemplo, de esta instalación solar, me lo invento, vamos, para traérmelo al proyecto. Vale, entonces esto que me he traído, que es esta instalación, para ponerlo donde sea, la exploto, y esto tiene una serie de componentes, que estos registros de los componentes, normalmente, ¿vale? Estos componentes que he traído nuevos de esta instalación, de esta persona que lo ha hecho, aparecen en el registro de componentes, y ya me empieza a llenar esto de componentes, ¿vale? Que de momento estoy utilizando. Pues no hay problema, de aquí cojo lo que me apetezca o directamente decido que no es lo mío, no me gusta y lo elimino. ¿Vale? No solo eso, sino que también me mete los materiales. Fijaros la cantidad de materiales que me ha metido. E incluso con el archivo borrado, o sea, con el archivo sin borrar, por supuesto, con el archivo sin el componente activo, o sea, eliminarlo, me mantiene esos materiales y me mantiene además los componentes y me mantiene las capas nuevas. Estas capas yo no las tenía. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo el registro de los componentes de las piezas que voy borrando y tengo el registro de materiales de todas las piezas que voy borrando también, que voy probando y que no quiero y tal, al final, si guardo este archivo, ¿vale? Si guardo este archivo pesa 13 megas. Está exactamente igual, ¿eh? Este archivo pesa 13 megas. Entonces, voy cargando el dibujo de objetos que no estoy utilizando en el proyecto. Entonces, la solución a todo esto, para no tener un archivo gigantesco, es, vale, he borrado todo, me quedo con lo que tengo, por lo tanto, desde materiales me voy a la flechita esta negra, le doy a purgar. A ver, aquí, perdón, me voy al modelo. Bueno, aquí están todos los usados. Vale. Ahí estás en materiales. Sí, perdón, ahí sí componentes. Me voy a purgar no usados de los componentes, entonces me elimina todos los componentes de los objetos que están, de los componentes que están borrados. Y ahora me voy a materiales y en materiales lo mismo. Purgo los no usados. Como ya está fuera del componente y he purgado el componente, los materiales lo mismo. Y en las etiquetas lo mismo. No pesan mucho, pero al final tú tienes tu propio sistema de etiquetas y no quieres que te metan etiquetas o capas de otros proyectos. Entonces, cuando vuelvo a guardar, ¿vale? Este archivo vuelve a pesar un poquito más, 3 megas,
¿vale? Y entonces se puede luego mover mejor. Voy a poner un ejemplo un poquito más bestia. Tengo este proyecto, ¿vale? Este proyecto he ido probando cosas, he ido metiendo algunos muebles, he ido metiendo todo. Entonces, al final, en los componentes, fijaros que este proyecto pesa, en este que está cargado, 138 megas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo, purgo desde la biblioteca del modelo, purgo los no usados, tarda un poquito porque hay muchísimos, ¿vale? Estos de componentes que he ido descargando y demás. Y en materiales lo mismo, purgo no usados desde la biblioteca del modelo. Me cuesta cargarlo. Purgo no usados, entonces, y guardo, sobrescribo el archivo. Pues este archivo ahora ha pasado de 138 a 13 megas. Entonces, yo creo, ¿no, Jesús, que es un error habitual el ir descargando componentes, probando cosas dentro del archivo que van quedando restos? Lo que hacemos es borrar esos restos para quedarnos solamente con lo que de verdad nos hace falta. Sí, porque además es que es lógico, tú vas probando pues un sofá, una lámpara, no te gusta, vas cambiando, como es muy sencillo acceder a la galería 3D y lo que pasa al final es que vas sumando y te haces con un archivo que es, un archivo que es ingobernable, ¿no? Realmente tiene una ventaja también y es que esos componentes que no estás usando, por si los quieres recuperar en algún momento, los tienes dentro de la ventana de componentes, pero a la hora del peso es mucho más efectivo, evidentemente, eliminarlos para que no pese y no sea un archivo enorme. Vale, Eso es un error fundamental. sí. Preguntaban por ahí dónde se purga. Hay que ir a la biblioteca del modelo y en la flechita de la derecha, ¿vale? Purgar, ya están purgados, como me da la opción, le damos purgar no usados. Y en materiales lo mismo, hay que ir primero a la biblioteca del modelo, a la casita, y en detalles purgar no usados. Ya está purgado, por lo tanto está. Y con eso reduces peso. Sí. Claro, es lo que pasaba antes, si tenéis el componente, aunque no lo estéis usando, pero lo tenéis dentro de la ventana de componentes, no habéis purgado, los materiales no los podéis purgar, porque realmente están asignados al componente que, aunque no esté en uso, está dentro del programa todavía. Entonces hay que ir por ese orden que utilizó Alex para purgar los materiales. Bueno, pues este era mi quinto. He visto, por recapitular un poco, he visto grupos y componentes, que es un error común, no utilizarlos. Sí. Las caras azules, cuando modelamos, el error de las caras que están puestas, que se ponen en un mismo plano, los atajos, ¿vale? Y terminamos con esto que es cargar los modelos y no purgarlos, que al final son modelos muy grandes. Quedaría el 10º, Jesús. Quedaría el 10º, que lo retomo yo muy rápido, rápido, para que lo veáis. Me selecciono yo, me convierto en presentador. Ya te he convertido. Vale, ya estoy por aquí. Genial. El último error es, en general, no utilizar las herramientas que pone a vuestra disposición, por ejemplo, en este caso, SketchUp, para dar un salto de calidad que os diferencie un poquito de la competencia. Es, por ejemplo, no utilizar layout. En general, independientemente luego de usos que se hagan dentro del propio layout, no utilizar un programa como layout es un error ya de por sí, ¿no? Con layout podéis maquetar cualquier modelo que tengáis creado dentro de lo que es SketchUp y en muy poco tiempo podéis conseguir maquetar de forma profesional, acotando, etcétera, cualquier modelo que tengáis sin ningún tipo de problema. El tiempo de aprendizaje es, yo creo que incluso menor que el de SketchUp, y os da la posibilidad de dar ese salto de calidad. ¿Vale? En muchas ocasiones nos preguntan, oye, ¿cómo hago para imprimir una planta de SketchUp? Bueno, pues ahí te vas a layout, precisamente en no conocerlo. Mucha gente no sabe ni siquiera que está instalado el programa. Cuando instaláis SketchUp, se instala layout automáticamente. Y entonces lo podéis utilizar perfectamente. Hay una vinculación directa
además de lo que es la actualización del modelo de SketchUp, implica que la actualización de lo maquetado sea directa. Es decir, no tenéis que hacer absolutamente ningún cambio, ¿no?, sobre lo que es el elemento. Independientemente de eso, por ejemplo, un error muy habitual que hay es para alinear objetos dentro de lo que es ya dentro del propio layout, ¿no? Cuando seleccionáis una ventana como esa de layout, mucha gente lo que hace es alinear o hace más o menos, ¿no? Sigue siendo igual de exacto que SketchUp. Seleccionáis la ventana, arrastráis el punto el punto central de la ventana a una geometría, ahí, y ahora arrastráis la ventana hasta que os toque la geometría, por ejemplo, superior. Ahora solo tenéis que bajar en vertical y tenéis el elemento alineado con la parte superior. Eso se puede utilizar con cualquier ventana que haya dentro del propio layout. Pero el error está en no utilizar precisamente el layout como tal. Yo añadiría antes de continuar, añadiría dos cosas. Sí. Primero, que tenéis acceso desde layout al modelo, haciendo doble clic para cambiar. Y bueno, podéis cambiar desde aquí, podéis cambiar de SketchUp, pero lo segundo que os quería transmitir es que modifiques lo que modifiques en SketchUp, aquí tiene actualización automática en 2D, en todo el proyecto. Entonces, si tú modificas cualquier cosa en el modelo 3D, aquí le repercute. O sea, puedes actualizarlo y que tenga sus modelos. Bueno, solamente esas dos cosillas. Sí, efectivamente, como veis aquí, al hacer doble clic en una ventana, estamos dentro de SketchUp y podemos seleccionar los tipos de vista, los que tengamos guardados, la perspectiva, vistas estándar, o si tenemos escenas creadas, otra razón más para poner las escenas en SketchUp. Podemos cambiar la escena como queramos. Podemos poner la escala, a la escala que queramos, etcétera, sin ningún tipo de problema. Por último, como veis aquí, y ya solo por comentarlo muy por encima, veis que hay unos renders que están realizados en este caso con Twinmotion, y es otra herramienta de esas que no utilizarla por muy poquito y que también con muy poco tiempo de aprendizaje, os va a dar un salto de calidad. Tengo por aquí un modelo que ya muchos conoceréis de los minicursos que hicimos con el tema del confinamiento, y básicamente lo que se trata es de ir poniendo objetos para conseguir que darle vida al modelo que habéis desarrollado en SketchUp. ¿Vale? El proceso es sencillísimo, es tan básico como desde una biblioteca poner un árbol y ponerlo en el sitio que queráis para conseguir que se visualice. Podéis cambiar la climatología, el tiempo y hacer que sea pues un clima más con nubes, lluvia, nieve, ya lo hemos visto, bueno, vimos resultados ya de los minicursos de Twinmotion en 2 horas y media, lo que consiguió la gente, pero es que son barritas. Es que las modificaciones son barritas, aunque luego le puedes meter parámetros, pero es que es como un juego de niños. Vamos, entonces al final el utilizar te da un punto de calidad dedicándole muy poco tiempo, teniendo el modelo de SketchUp, lo pasas a Twinmotion y en nada sacas resultados espectaculares que te ayudan a tu día a día en la venta. Bueno, hay varias aplicaciones, pero te ayuda en todo y que no todo el mundo está.